Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Este programa lo hemos llamado Ilumina tu camino y el contenido de Ilumina tu camino es empezar a vivir la vida con interioridad, interiormente. Yo, como siempre les digo y vuelvo a reiterar para que no nos perdamos del proyecto, existe el atrás y el adelante, existe izquierda, derecha, existe lo alto y lo bajo, y existe lo exterior y lo interior. Hasta este momento manejamos muy bien, izquierda, derecha, perdedores y ganadores, eso en política se ve muy bien. Atrás y adelante, los países atrasados, los países adelantados. Arriba, abajo, los que van al cielo, los que van al infierno. Eso se maneja muy bien. Y exterior, vida exterior. Ese también lo aceptamos mucho porque vamos al espacio, todo lo que se hace, lo que se ve, lo tangible, lo medible, cuantificable. Entonces, en eso todo está bien. Izquierda, derecha, atrás, adelante, atrás, arriba, abajo y exterior. Pero nos falta la dimensión interior, la parte interior. Pero cuando yo le digo interior, ustedes miran hacia acá y entonces tal vez piensan en el corazón y en las vísceras. No, es en la interioridad de las cosas. Todo tiene una razón de ser. Cuando a ti te pasa algo, siempre uno busca culpables. Y lo que hay que buscar es casualidades o causalidades, que es lo mismo. La gente hace una diferencia, no, no diga casualidad, diga causalidad. Pues es que lo que llamas tu casualidad es porque tú no sabes de dónde viene. Casualidad, porque tú viniste y no estaba dentro del proyecto tuyo. Casual. Causalidad, la causalidad es que algo le produjo algo. O sea, que su situación en la que está fue producida por algo. Pero a veces tampoco sabes por qué, entonces tú empiezas a buscar culpables. Y a veces al que tú culpas es el que menos tiene la culpa. En Colombia hay un mito o una leyenda fabulosa sobre la independencia de Colombia. En 1810 se dice que fue el grito de la independencia, en el cual todos los colombianos o los que estaban en la capital dijeron, declararon o proclamaron que querían la independencia, de independizarse de España, 1810. Y entonces cuando buscan la causa de la independencia, el mito llega es que estaban preparando la fiesta, la venida de un personaje que venía de España a arreglar algunas cositas ahí en el país y llegaba a Bogotá, entonces le querían atender muy bien en una comida, en una cena. Y a alguien se le ocurrió que fuera bonito poner en la mesa un florero. Y como no había el florero, entonces fueron ahí a la tiendita de la esquina, donde un señor de apellido Llorente, que vendía floreros y vendía cosas, artesanías. Y fueron a decirle que les prestara el florero, que para poner en la mesa y que luego lo devolvía. Entonces el tendero, de apellido Llorente, dijo, no puedo hacer eso. Entonces la gente se enojó porque el tipo no prestó el florero y entonces gritaron, independencia, querían independencia de España. Eso es lo que le enseñan a uno. El grito de la independencia fue por el florero de Llorente. Le echan la culpa a Llorente o la culpa al que se puso al florero. O sea, los españoles decían, no, ese Llorente por no haberles prestado el florero. El otro dice, no, qué bueno que a alguien se le haya ocurrido el florero. Y así, los perdedores y los ganadores. En muchas partes hay muchos mitos, leyendas. Y buscamos siempre culpables. Pero en la vida de nosotros es un misterio. Esto es mágico. La realidad que tú vives, tú mismo la creas. La situación en la cual tú estás viviendo, tú mismo la creas.
agradable o desagradable. Nada es agradable, nada es desagradable. Solamente como tú la interpretas. Lo mismo las palabras, los mensajes, lo que a ti te dicen. A veces te duele, otras veces te alegra. La misma expresión. Entonces tú mismo mantienes el equilibrio. Esa es la parte mágica de la vida. Ese es el misterio. Y eso lo hace de forma natural. Pues a todos nos ha pasado en este mundo. A todos, todos. Vivimos que nos sorprenden ciertas cosas. Y debemos en esta vida estar preparados para las sorpresas, para la admiración, para la maravilla, admirarse uno, maravillarse de las cosas que le suceden. Muy bien. Vida interior, eso se llama vida interior. Entonces, por eso es que yo te digo vida con interioridad. Cuando yo te diga vida con interioridad, no significa las vísceras que tú tienes por dentro, ni los órganos. No, esa es la parte de la anatomía. La interioridad es ir a la sustancia, al contenido de las cosas, porque las cosas tienen contenido y forma. Nosotros nos dejamos llevar por la forma, por el alma. Alma es la forma, según Aristóteles, y el cuerpo, la materia, es el contenido. Entonces vamos a la materialidad de los sucesos, de los acontecimientos, a la visualización, a buscar esa parte interior de las cosas. ¿Y dónde mejor se encuentran? En la naturaleza. Porque todo viene de la naturaleza, todo es natural. Tú existes por la naturaleza, la vida es natural. Pero la vida tiene un misterio, tiene algo por ahí por dentro. Y ese misterio que uno no es capaz de percibir a veces o de prever, pero que va a suceder, entonces se llama magia, que es ser capaz de que las cosas sucedan. Es tener ese poder maravilloso de que las cosas pasen. Quiéralas tú o no las quieras. Las desees tú o no las desees, suceden. Ahora, hay cosas que tú las puedes provocar. Frente a una expresión que te digan, tú te puedes enojar o te puedes calmar. Pero entonces depende de ti. Y no le eches la culpa al exterior. Eres tú como te encuentras en ese momento. Eso es para introducirte en lo que es este proyecto. Vive tu vida con interioridad. Ahora, estoy hablando, tuve que entrar dentro de la vida interior a hablarte de la religión. Porque cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de política. O sea, la gente no relaciona espiritualidad con política, ni la relaciona con economía, aunque tiene que ver también, ni con ciencia. La ciencia no la relaciona con religión. Es curioso, pero recuerda que la religión es lo mismo que la economía, lo mismo que la política y lo mismo que la ciencia. Tienen el mismo sistema, la misma estructura, pero tú no lo relacionas. Cuando yo te digo vida o muerte, entonces tú, si desde el punto de vista espiritual, tú lo manejas como religión, pero vida y muerte tiene que ver es con ciencia. La ciencia, entonces te quiere prolongar la vida, la ciencia te quiere curar. ¿Ves? Cuando tú hablas que tienes una enfermedad, entonces tú lo metes por la parte de la religión. Ay, voy a pedirle a Dios que me sane. Pero otro va a la ciencia. Entonces voy donde el médico para que me sane. Tiene escasez de dinero. Entonces uno dice, voy a pedirle a Dios que me haga el milagro de socorrerme. Y otro dice, no, voy a ir al banco para ver si tengo un préstamo. Es economía, pero lo meten con religión. O sea que todo va ahí revoltico. La política lo mismo. Y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Entonces, como le estaba hablando, que casi todos relacionamos espiritualidad con religión, pues en este proyecto estoy. Ya es largo, toda la semana hablé de esto. Y hoy, pues estoy hablándoles en estos días de que en toda la parte religiosa, la religión, en este caso el cristianismo, que fue creado por la unión del paganismo y del judaísmo, se unieron, se intercalaron y salió el cristianismo. En esas dos fuentes bebieron, que el paganismo había bebido de muchas fuentes, el judaísmo había bebido de muchas fuentes, pero aquí ya se unen dos y crean lo que se llama el cristianismo.
Entonces, el cristianismo, como viene de esta religión y viene de esta religión y se une, el cristianismo empieza como un movimiento. Primero sería una unción, ungido, Cristo, Mesías. El Mesías era el ungido que venía a salvar a Israel. El Cristo era el ungido que venía a imponer el imperio romano, la voluntad del imperio romano en todo su territorio. Entonces unieron los dos. O sea que a partir de un ungido, de la espera de un ungido, de alguien que venía a resolver un problema, un conflicto político, social, entonces lo unieron y salió un movimiento, unos seguidores de ese movimiento, de alguien que estaba dirigiendo, liderando, líder. ¿Qué es líder? Lead. Alguien que está en la lucha con un propósito, el líder. Ese era el Mesías, un líder. Y en ese liderazgo se fue creando un movimiento a través de la historia, y luego se crea una religión que se llama cristianismo, un movimiento. Así es como aparece el cristianismo, claro, a través de muchos siglos, pero fue creado. Entonces, esa estructura cristiana que tú tienes tiene 3 dimensiones. Una es la dimensión legal. Tú vas a una iglesia, a cualquiera que pertenezcas, hay leyes ahí, leyes que dirigir. Y en la Biblia pues está llena de leyes, Moisés. Y Jesús dice, no he venido a abolir la ley. Está leyes. Segundo, está la doctrina, una enseñanza. Por ejemplo, la doctrina cristiana, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en esto. Creer, ¿ve? Hay una doctrina en lo que tú crees, que te enseñan desde pequeño. Por ejemplo, en la Iglesia Católica te enseñan, no es ley, mire que no es una ley. La ley es que tú mantengas el comportamiento ético y moral en una institución. Por ejemplo, en la Iglesia Católica es ley casarse y no divorciarse. Entonces hay separación de cuerpos o hay nulidad del matrimonio. En la Iglesia Evangélica, como hacen el matrimonio y es por ley del Estado, entonces la gente se divorcia y puede seguir la vida cristiana y casarse de nuevo. ¿Ves? Eso se llama leyes. Pero la doctrina ya es una enseñanza interna, ya no es de leyes positivas externas, de cómo vivir la vida, sino ya es de cómo comportarse éticamente. Creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una. El otro dice, no, creer solamente en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Existe un solo Dios, que es el nombre de Él, uno. Y así, o sea, eso se llama doctrina, la enseñanza doctrinal. Por ejemplo, el católico es doctrina, la cruz, eso es de doctrina, ese signo, el de la cruz. El cristiano no tiene ese signo, no tiene esa doctrina. El católico tiene la doctrina de 7 sacramentos. El cristiano, el protestante, tiene la doctrina de 2 sacramentos nada más. Eso se llama doctrina. Ahora, dentro de esa ley, que son leyes, y tú llegas a una iglesia, y entonces la ley es que los hombres aquí en esta parte y las mujeres aparte. No es doctrina, es la ley de ellos. Entonces a las mujeres les gusta sentarse a un lado y los hombres a otro, y los niños tal vez en otro cuartico. Y si uno llega y se sienta en el otro lado, lo ven feo. Si ocupa el puesto cruzado. Entonces, esos son leyes, no es doctrina. Entonces ya el ministro empieza a predicar y entonces le empieza a decir que Dios los ama y que por lo tanto tienen que bautizarse si son miembros de esta iglesia. Entonces la gente vuelve y se bautiza. Esa es una doctrina, ¿ve? La parte doctrinal de ellos. Pero debajo de esas leyes y debajo de esas doctrinas hay algo que es la magia, que es el misterio. Y en Jesucristo se ve muy claro, se ve muy bien eso. En Cristo se ve perfecto, porque Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y luego llega y dice, antes se dijo esto, pero yo les digo
lo siguiente. Antes le dijeron, ahora yo les digo. O sea que hay un manejo de eso. Y doctrinalmente, que crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa ya no es una ley, esa ya es una doctrina. O sea que Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, y luego he venido a enseñarle esto, quien cree en mí tiene vida eterna, arrepiente de sus pecados, bautízase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19, 20. Doctrina. En ese juego de ley de Jesucristo y en la doctrina le meten un adorno maravilloso, que son los milagros. Es que ojalá yo tuviera más tiempo de explicarle, porque esto es muy largo y sintetizarlo en un proyecto, en un programa, no es tan fácil. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, si vamos al Evangelio de Juan, son 20 capítulos más uno, que es el 21, que parece que se lo agregaron. Pero en los 20 capítulos, en los primeros 13 capítulos, Jesucristo hace milagros, signos, señales, prodigios. Hizo cambiar el agua en vino. Y dice, y los discípulos creyeron en él. Luego sanó a una persona que estaba muy enferma. Caminó sobre el agua. Multiplicó los panes. Le volvió la vista al ciego. Resucitó a Lázaro. ¿Ve? Hasta el capítulo 13. Milagros, signos, señales. El mago aparecía haciendo cosas maravillosas. Y luego del capítulo 13 hasta el 20 ya no vuelve a hacer ningún milagro. Ya ahí es como una enseñanza, un mensaje. Y él les dice, va a venir el Espíritu Santo, les voy a mandar un consolador. Y empieza a enseñarles todo. Hace en el capítulo 17, hace la oración sacerdotal. Y ahí luego lo detienen, lo apresan. Y hay todo el proceso de pasión, muerte, resurrección. Pero hasta el 13. ¿Por qué está dividido esas dos cosas? Porque hay que presentar debajo de toda la enseñanza algo mágico. La magia de la vida. Pero no te dé miedo a ti. Porque no estás yendo donde el brujo, donde el hechicero, allá que te lean la carta. No es eso. Es algo más maravilloso. Magia es ser capaz de hacer algo. La magia que hizo Jesús, ser capaz de transformar el agua en vino, ser capaz de caminar sobre el agua, ser capaz de hacer la pesca milagrosa, en que echen las redes aquí y no allá, y entonces ellos habían ya pescado, pero ahora lo hicieron a la derecha y así se hizo, la fórmula mágica. Esa es la que te estoy enseñando, que se nos acaba la esencia. Por eso dice que en las relaciones de pareja, cuando se acaba la magia, se acaba todo. Y puede haber amor, pero se acaba la sustancia. Es como un carro cuando queda sin pintura. Puede servir muy bien el motor, pero dice, uy, qué carrito tan feo. ¿Ve? Como el pastel, yo siempre pongo el pastel. Todos los pasteles son iguales, aunque una señora me decía que los pasteles son diferentes porque ella lo hace. Pero todos los pasteles son iguales en esencia, pero hay que ponerle el adorno. Y eso es lo que hace cambiar, la magia. ¿Ve? La magia. De eso es que le estoy hablando. Entonces, los sacramentos son magia. ¿Ve? Los milagros son magia. Porque una es la ley, otra es la doctrina y otra es el signo. El signo. Entonces, como tú hagas el culto, como tú lo adornes, el servicio, la gente va. El católico le gusta ya no tanto la misa tradicional, sino la alternativa, la nueva, la moderna. En la iglesia protestante lo mismo. Ya los evangélicos, entonces el que trae más cosas sofisticadas, la magia. Y por eso algunos hacen hasta caer oro del techo y hace cosas mágicas. Se quitan la chaqueta y entonces la tiran así, todo el mundo cae. Y se sanan y eso. Entonces la parte mágica de la vida. Eso lo tienen todas las religiones, pero es que en la vida tuya también es así. Es mágica la vida. Ponle magia. Ponle adorno, ponle sustancia, ponle detallito. No te quede solamente en la ética, bueno o malo, sino ponle la estética. ¿Ve? La estética le pones. En eso es que estoy enredado aquí. Yo creo que yo soy mismo me enredo en todo esto. Me decía una señora en estos días,
una amiga. Dice, bueno, y tú dices que te preguntemos, ¿y qué te preguntamos si no entendemos nada de lo que tú dices? Yo no entiendo nada de lo que tú estás hablando. Es sencillo. Este programa a mí me parece sencillo porque es busca tu vida interior. Claro, es difícil porque tú estás dormida o dormido. Despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos, ilumina tu camino. Entonces estás en la oscuridad, no ves. Estás buscando el gato en la oscuridad y el problema es que la buscas donde no está el gato. Como te dije yo, la diferencia que hay entre esos dos. Hay dos clases de personas. Los dos buscan en la oscuridad, pero el problema es que el uno está buscando la oscuridad donde sí está el gato y algún día lo puede encontrar. El problema es que los otros buscan en la oscuridad, pero donde no está el gato. Y donde no está el gato jamás lo van a encontrar. La diferencia de los dos. Eso les conté la vez pasada. Pues muy bien, ahora en este momento les estoy hablando de la magia, que también tiene la parte religiosa, espiritual. Pero tú la tienes, la vida es mágica. Como yo digo, el respirar y el sacar aire, meter aire, sacar aire. Ese respirar, si tú no tomas conciencia de la vida, no te das cuenta, ni te interesa, ni te percatas. Pero eso es lo más mágico que hay en la vida. Que tú respires y saca aire, que tú respires. Y si no lo haces, te mueres en un segundo. Diga si esto no es mágico. La magia de comer. Tú comes, inmediatamente los nutrientes se van a donde el cuerpo lo necesite. Y tú no haces nada por eso. Pero hay muchas cosas en la vida que te sorprenden maravillosamente. A veces te traen trauma, dolor, tristeza, pero eso también es mágico. Y a veces te traen alegría, gozo, paz. Y yo te digo, cuando hay escasez, no te preocupes que ya viene la abundancia. Cuando hay abundancia, téngase duro porque ya viene la escasez. Siempre están funcionando los dos polos, que eso te lo dije en otra ocasión. Bueno, muy bien, entonces te estaba hablando ayer del bautismo. Ahora te voy a hablar de la magia, del otro sacramento, de la Eucaristía. ¿Por qué pongo bautismo y Eucaristía? Porque son los dos que comparten los católicos, los evangélicos, que están en todos los cristianos. Porque los católicos tienen 5 sacramentos más. Pero los católicos y los cristianos tienen 2 sacramentos. Los cristianos y los católicos 7 y están aquí. O sea que los 2 de los protestantes están dentro de la Iglesia Católica. Yo no te estoy hablando como doctrina, porque para el cristiano el bautismo es una cosa, para el católico es otra. La Eucaristía para el cristiano es una cosa, para el católico es otra. Pero como esos 2 sacramentos están aquí también, entonces yo estoy mirando es que los 2 son mágicos. La parte misteriosa que hay, ese es el que estoy hablando, solamente el adorno, la parte misteriosa. Y ya te hablé del bautismo, que en el bautismo, que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús, otros dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y llega Pablo y dice, no, el nombre de Jesús sirve para sanar, y entonces empieza a sanar gente, y Pedro también. Entonces enreda a la gente, ¿el nombre de Jesús para qué sirve entonces? De eso ya les expliqué, de eso ya no les voy a hablar para no cansarlos. Ahora les voy a hablar de la magia, de la Santa Cena. Los católicos todos los días celebran la Santa Cena. Los curas, yo fui cura, sacerdote, católico, romano, durante 10 años, celebraba la misa todos los días, estuviese donde estuviese, todos los días celebra uno la Santa Misa, la Santa Cena. La debe celebrar, es algo propio del carácter de las funciones del sacerdote. El protestante, es una cosa terrible, yo venía con esa magia maravillosa de celebrar la Eucaristía tan hermosa, tan bella, ese acto mágico como lo hacían los egipcios, los sacerdotes egipcios, que todas las mañanas celebraban un rito para que el sol apareciera, y si no celebraban ese rito no aparecía el sol, por lo tanto era obligación celebrar ese rito, y a nadie se le ocurría no celebrar ese rito, porque si no se lo celebrabas no aparecía el sol. Imagínense, si no aparecía el sol, no iban a tener día. Entonces el sacerdote, hace 10.000 años, el sacerdote egipcio hacía el rito del amanecer. Y él hacía el rito y amanecía. O sea, miren lo que les estoy diciendo. No amanecía porque tenía que amanecer.
amanecía por el rito que él hacía, la magia. ¿Sí? Y no podían dejarlo de hacer, y no se atrevían a dejarlo a no de hacerlo, porque qué tal que no amaneciera, entonces había una catástrofe, había que hacerlo. Y uno también, nosotros como sacerdotes, el sacerdote entonces también, todos los días, celebrando esa maravillosa magia de la Eucaristía, de la Santa Cena, todos los días. Cuando yo fui párroco, me mandaron como párroco solo, antes estaba con otros sacerdotes, entonces después me mandaron solo, no había Santa Cena por la mañana, no había misa. Y yo sentí como un vacío porque venía acostumbrado los otros años anteriores a tener misa por la mañana. Y entonces yo hablé con la gente de la comunidad y les dije, ¿y usted no les gustaría que hubiese una misa por la mañana? A mí me ayudaría espiritualmente y ustedes estarían también muy bien, bendecidos. Oh, sí, claro. Y yo puse 3 misas. Puse la misa de la mañana, la misa de las 6 de la tarde, que ya estaba, o sea, y una misa en el sector. Y dividí el sector en 6 días, en 6 partes, para los 6 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Eran 3 días que yo hacía misa en cada sector y se reunía la gente. Lo hacíamos en una mesita afuera y eso venía toda la comunidad. Y la gente misma escogía, anotaba en qué sector íbamos a estar. La magia, es maravillosa. Esto se les acabó a los protestantes. Los protestantes. ¿Cuál fue la causa por la cual los protestantes acabaron con eso? Porque en el siglo XVI el mundo se volvió racional. Mire, el ser humano se volvió racional en el siglo XVI. Dejaron de pensar con el cerebro reptiliano, dejaron de pensar con el cerebro emocional y se volvieron racionales, hemisferios. La racionalidad se llamó el siglo de las luces. El siglo del se llamó renacimiento. Renacimiento era renacer. ¿Qué era lo que estaban renaciendo? Era que antes Dios era el centro de la vida de ellos, teocentrismo, ahora era el antropocentrismo. Antropo, el ser humano era el centro del mundo. Antes se decía que la tierra era el centro del mundo, la tierra, geocentrismo, ahora se había pasado a que el centro del mundo era el sol, heliocentrismo. Antes se pensaba que el sol era el que giraba alrededor de la tierra y ahora con el renacimiento ya se dijo que era la tierra la que giraba alrededor del sol. ¿Sí ve? Un cambio totalmente diferente. Si el sol era el que le daba la vuelta a la tierra, había que hacer el rito de los egipcios para que amaneciera. Y ahora que era la tierra la que daba la vuelta al sol, entonces ya ese rito se perdió, se les quitó la magia. Se perdió la magia de la celebración. Es que eso es creer. Mire, yo te dije que era fe. La fe es como dice el autor, dice, creo que es Tagore, que dice, ¿qué es amanecer? ¿Qué es fe? Dice, fe es lo que hace el pájaro que canta antes del amanecer con la seguridad que sí va a amanecer. Mire, la fe es lo más hermoso que hay, la magia. Pero la creencia, la fe, la confundimos con la creencia. Porque entonces decimos, ¿qué es fe? Es creer. Y fe no es creer de la manera como nosotros pensamos. Voy a ponerle la diferencia entre fe y creer. De manera rústica, fuerte, para que tú la captes. Fe es el canto que hace el pájaro antes del amanecer con la seguridad de que sí va a amanecer. Fe es tremendamente seguro. Fe no es ir yo a orar a ver si Dios me responde. No. Es que Dios, tú le pides a Dios que Dios te responde. Entonces, tú quieres comprar un carro y tú tienes, el carro te cuesta $10,000 y entonces tú tienes los $10,000. Entonces tú tienes la fe que con los $10,000 vas a comprar el carro. Tienes la seguridad. ¿Ve? Eso es fe. Pero la magia es que tú
sin tener esos $10,000 y el carro te valga $10,000, tú de una manera mágica adquieres el carro. Como Jesús no tenía vino, la gente, pero había agua, y entonces Jesús de manera mágica transformó el agua en vino. ¿Ve? No tenía el vino, no tenía el dinero, no tenía los recursos y los hizo. ¿Ve? Fe es que yo tenga los $10,000. Mire, esto te va a voltear la cabeza un poco. Fe es que yo tenga los $10,000 para comprar el carro. Y el carro vale 10,000, entonces yo voy a la agencia y compro el carro. Eso se llama fe. Creencia es que la gente cree que si tú tienes los $10,000 y el carro vale $10,000, la gente cree que tú lo vas a comprar. Pero la parte mágica es que dices, yo no tengo los $10,000. Yo no sé dónde está el carro. Y sin embargo, voy a hacer la realidad, voy a crear la realidad de que yo solucione el problema del carro. Entonces, por eso dice el texto en Juan 2, que es donde está el de las bodas de Caná, dice, y los discípulos creyeron en él. Y los discípulos creyeron en él. Antes no creían. ¿Por qué? Porque creer es autoridad. Creer es poder. Creer es que alguien confíe en ti. Eso es creer. Entonces, por eso es que tú vas allá a alguien para que ore por ti, para que te resuelva a ti el conflicto, para que te solucione las cosas. Tú vas allá cuando el poder está en ti. Porque la credibilidad está en ti. Aquí en Estados Unidos a ti te prestan porque tienes crédito, creencia, crédito, ¿ve? Tienes crédito, eres tú. Tú no vas por el crédito del otro, a no ser que en esa costumbre o en esa compañía otro te respalde. Entonces, bueno, tú no tienes crédito, pero si ese da, el fiador te fía a ti, entonces ese sí, pero es que esa persona cree en ti, el que te fía, el fiador, el que te va a respaldar. ¿Ve? Entonces hay tres cosas. Hay tres cosas. Fe, creencia y magia. ¿Ve? La fe es que tú, el pájaro que canta antes del amanecer. La creencia es que tú tengas crédito y te vayan y te fíen el carro. No tienes los $10,000, pero tienes creencia, crees que te lo vas a conseguir. Y la magia es que sin tú tener dinero y sin pensar que va a amanecer, tú lo vas a lograr. La magia, esa es la que te estoy hablando. Y la vida espiritual tiene mucha magia. Magia es que suceden las cosas por causalidad, casualidad, como tú lo quieras llamar, el azar, pero es que todo está ahí. Y mientras más se meta uno en la naturaleza, más mágico se vuelve, porque son leyes que no se pierden. Muy bien, voy a dejar el programa hasta hoy acá. Y mañana te empiezo a hablar ya de la Eucaristía, de la Santa Cena. ¿Por qué los protestantes la hacen cada mes o a veces no la hacen? Conozco algunas iglesias, yo estuve con algunas iglesias que ni la hacían, solamente con palabra. Recuerden, se quedaron en el nombre de Jesús, en las palabras que te decía ayer, pero te falta la otra parte, la parte mágica. Bueno, eso lo vamos a hablar mañana. Por hoy te deseo un feliz día. Vayan a la iglesia. Hoy, de manera mágica, mire, hoy es día de Pentecostés. Se celebra la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Las predicaciones hoy van a estar hermosas. A ti te falta crecer en el Espíritu. Si tú vas a la iglesia hoy, te va a ayudar mucho al crecimiento espiritual. Haz el esfuerzo, ve a la iglesia donde tú crees que te sientas bien. Ve a la iglesia hoy, día de Pentecostés. Y también hoy, por lo general, por ser primer domingo, los protestantes hacen la Santa Cena en las iglesias evangélicas cristianas, donde las hacen. Entonces también vas a estar fortalecido de manera mágica. Te vas a llenar de esa presencia espiritual de Jesucristo presente en la Santa Cena, en la Eucaristía. Y los católicos pues todos los domingos la tienen. Ve también a la iglesia. Muy bien, por hoy te deseo un feliz domingo
un feliz día, pasen este video y mañana, Dios mediante, nos vemos a las 9 de la mañana. Por hoy te digo, bye bye.